salvavidas ante algún tipo de eventualidad es quien se encargaría, por ejemplo, cuando se tira a alguien, de tirarse al agua o de socorrer a esta persona. Bueno, eso es lo que se está investigando, si efectivamente había una segunda persona que en este caso no cumplió con lo que debía, es decir, no asistió a este joven que se tiró al agua, este joven de 19 años. Y déjame agregarte algo más, Elio. Sí. Este catamarán, el catamarán Libertad, no es el primer episodio así de relevancia pública que tiene. En este caso todavía no estamos hablando de una tragedia, pero sí estamos hablando de que hay un joven que no aparece. Pero el 11 de septiembre del 2017, durante el Día del Maestro, se encalló con 123 docentes. Y bueno, a partir de ahí es que algunos lo recordarán a este catamarán como una embarcación que en ese momento denunciaban que no tenía la totalidad de los salvavidas para toda la tripulación. Bueno, es un poco la historia que tiene esta misma embarcación, que en este caso, un año después también vuelve a ser protagonista de una historia, en este caso un chico que se tiró al agua. Claro, tal cual, Jero, y esto que nos estás diciendo es realmente muy importante, saber cuáles son las medidas de seguridad, los elementos de seguridad con los cuales debe contar un catamarán de este porte, un catamarán que se alquila, cuántos tripulantes debe tener una embarcación así, con más de 190 pasajeros, pasajeros. Lo cierto, Jero, mientras vos seguimos viendo la imagen allí de la búsqueda en el río Luján, vamos a hablar con un especialista en el tema. Él es Pedro Bernacchi, especialista en navegación oceánica. Está en línea. Pedro, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la consulta. Sí. Un placer. Pedro, bueno, en primer lugar, preguntarte cuáles son los elementos de seguridad con los cuales debe contar una embarcación de este estilo, ¿no? Estamos hablando de un catamarán que se alquilaba y que en este caso llevaba 190 pasajeros. Mirá, todos los barcos, tanto deportivos como comerciales, cumplen con los reglamentos de Prefectura Naval Argentina, que impone una serie de elementos de seguridad que deben estar siempre a bordo y disponibles para poder estar habilitados para operar, ya sea de manera deportiva o como este caso, que es un barco comercial. Sí. Esto involucra desde salvavidas para todas las personas que están a bordo, balsas salvavidas, un elemento de flotabilidad en el caso de que haya un hundimiento. Esa balsa, perdón, Pedro, la balsa salvavidas que vos mencionás, ¿es por las dimensiones de este catamarán del cual estamos hablando? Porque imagino que no todas las embarcaciones pueden contar con una balsa salvavidas, ¿no? No, las balsas salvavidas son pequeños botes autoinflables, automáticos, contenidos en un pequeño contenedor de plástico, que ante un hundimiento se tiran al agua y se inflan automáticamente, y ahí la gente puede permanecer hasta tanto ser rescatadas. En el caso de la navegación, en la zona donde estaba navegando este barco, en el Río de la Plata, sí, no es lo mismo que en una navegación oceánica, es decir, los requisitos son menores. De todas maneras, este barco yo descarto que estaba totalmente en regla, porque si no, no podría estar operando comercialmente, ¿no? Sí, pero ojo, Pedro, porque justamente este barco tiene un antecedente. El año pasado, en el Día del Maestro, lo alquilaron para celebrar el Día del Maestro, llevaron allí a 124 maestros, encalló el barco y allí se dieron cuenta que para rescatar a los maestros que quedaron dentro de la embarcación, no tenían, por ejemplo, como mínimo, los salvavidas para cada uno de los docentes que estaban allí dentro. Sí, si ese fuera el caso, recuerdo el caso perfectamente, el encallamiento en sí es un accidente, digamos, que puede pasar a cualquiera. Sí. Pero lo que vos estás mencionando, el no tener el número adecuado de salvavidas, eso sí ya sería una infracción importante. Siempre el mínimo de salvavidas es el mismo de la cantidad de personas transportadas. Perfecto. Es decir, deberían haber tenido, por lo menos en este caso, más de 150 salvavidas a bordo, ¿no? ¿Y qué pasa con la tripulación de la embarcación? En este caso hablamos de un capitán, pero tendría que contar con más gente para asistir a ese capitán cuando el número de tripulantes o de pasajeros que lleva el catamarán es tan grande como en este caso. Sí, probablemente la legislación le permite navegar con un capitán y un marinero. Lo que sucede es que cuando vos transportás un número tan importante de personas, es imposible controlar el tema de la seguridad adecuadamente con solamente un tripulante, porque se
supone que el otro está a cargo de la embarcación, timoneando. Es decir, que tal vez con el personal de seguridad que ellos habían incorporado, pretendían con eso controlar la situación y la circulación de gente. Pero suena a poco, un solo tripulante extra suena a poco. Claro, suena poco, o sea, no, pero no existe, o sea, no hay una regla que diga cada 5, cada 10, cada 15 pasajeros se necesita un marinero. No hay. El barco está habilitado para navegar con la tripulación que corresponde, que puede ser perfectamente un capitán y un marinero, sí. Pero no hay una especificación ante semejante número de personas. Lo que sí sucede, sí. y esto queda a criterio del capitán de la embarcación, que siempre es el máximo responsable legal a bordo, previendo este despliegue de gente, tomar los recaudos necesarios para tener una mayor cobertura, ¿no? Recién dijiste, Pedro, el capitán es el máximo responsable a bordo. O sea que toda la responsabilidad cae sobre el capitán en este caso. Sí, siempre el capitán de una embarcación, ya sea comercial o deportiva, quien está a cargo es el máximo responsable de lo que sucede a bordo, aunque ni siquiera esté al tanto de lo que sucede. Es decir, es como el piloto de un avión, el capitán de un barco en este caso, debe controlar toda la situación y cualquier cosa que suceda, automáticamente las autoridades del caso, en este caso prefectura, van a abrir un sumario y van a evaluar la actitud del capitán. Pero en un caso como este, Pedro, más allá de que el capitán sea el responsable, si tuviese todo absolutamente en regla, ¿cómo puede controlar que una persona se arroje por decisión propia al agua? No, por eso probablemente el resultado de un sumario lo exima de responsabilidades, sí. En tanto y cuanto es imposible sostener a alguien o prever que alguien se vaya a tirar al agua, ¿no? La maniobra de rescate de alguien que se cae al agua en un lugar con una maniobra restringida, como era el caso de este barco navegando por el río Luján, y sobre un canal, y una embarcación de semejante porte, está muy reducida, es decir, poco puede hacer el capitán con el barco para rescatar a alguien que se cae al agua o se tira, más aún de noche, la visibilidad es nula. O sea que son segundos solamente y ya se pierde de vista. Claro. Ahora, Pedro, por tu conocimiento del río Luján, si un nadador, una persona que no es un nadador experto, se tira al agua a estas horas de la noche, como sucedió con este joven de 19 años, ¿es probable que salve su vida? Es bastante improbable, porque de noche no va a ver bien hacia dónde se dirige, hay un problema de temperatura y con una rápida pérdida de fuerzas por el tema de la hipotermia, hay una desorientación total porque desde arriba del barco vos ves una cosa y desde el agua ves otra, y además hay corriente, ya sea bajando o subiendo la marea. En el Luján hay una corriente considerable, o sea que él va a ir nadando en sentido oblicuo, así que la verdad que es un panorama poco auspicioso, ¿no? Claro. Pedro, Gabriel Di Nicola te molesta con una pregunta. Que hayan pasado más de 15 horas desde el momento en que supuestamente este joven se arrojó, ¿tiene alguna incidencia que pasen tantas horas y todavía no haya noticias? Mirá, si él hubiera estado en la costa, tanto en la costa más civilizada, digamos, como en la parte de los juncos del otro lado, difícilmente no lo hubiera alguien visto o dado algún tipo de señal. O sea que lamentablemente todo lleva a pensar que el resultado no va a ser el mejor. Más allá de todos los esfuerzos de prefectura en la búsqueda del agua, todos sabemos que en estas condiciones es muy difícil encontrarlo y que usualmente es la naturaleza la que genera después el hallazgo fortuito, ¿no? Pedro, por último, para cerrar, la maniobra que es conocida como hombre al agua, que se utiliza en caso en que una persona caiga de una embarcación, ¿se utiliza para embarcaciones de cualquier tipo de tamaño? ¿Este tipo de embarcación también tendría que realizar esa maniobra para rescatar una